¿Qué tal? Buen día. Me presento, soy Jorge Novoa y estaría acompañándoles en este abordaje que será de las progresiones que se desarrollarán en Humanidades 3. Como se irán dando cuenta, este abordaje se centra en el desarrollo de habilidades clave orientadas al desarrollo del pensamiento crítico. En ese sentido, sí retoma autores, sí retoma conceptos fundamentales que la filosofía ha desarrollado a lo largo de estos siglos. Sin embargo, el abordaje es reconceptualizar estos contenidos, ahora aplicándolos orientados a aplicarlos a los estudiantes y a la vida diaria del estudiante. En las aulas. No quiere decir que sea único este abordaje, pero sí recalcar que se alinea bastante a la idea del desarrollo del pensamiento crítico. Es importante considerar que muchas de esas herramientas no son explotadas de esta manera, sino en el sentido de aprender contenidos y de quizás aplicarlos en el futuro, ¿no? Y en el desarrollo de investigaciones posteriores. Sin embargo, el abordaje aquí es importante recalcar, se centra en reconceptualizar a la filosofía desde el punto de vista heurístico, es decir, de las habilidades. Daremos paso entonces al abordaje. Estoy abierto a la posibilidad de resolver dudas adicionales si se van dando conforme ustedes van aplicando, ¿no? Y sobre todo por aquellas dudas de cómo conectar con otros autores, porque pues es un abordaje rápido que se irá perfeccionando con el tiempo. Y obviamente hay un marco de posibilidades en las que ustedes lo pueden aplicar. Tómenlo como una herramienta de apoyo para ustedes, si es que así deciden tomarla. Pues sí es importante considerar que no comenzamos ni con un autor, no comenzamos tampoco con una teoría, comenzamos con algo mucho más elemental y paradójicamente mucho más profundo, que es la experiencia del estudiante. Es importante comentar esta ruta de abordaje propuesta, considerando las 11 progresiones y divididas de esta manera, en la que las primeras cuatro se concretan al desarrollamiento del juicio crítico y posteriormente orientar los contenidos y las habilidades hacia el desarrollo de la conciencia social y acción ética. Si ustedes revisan en su programa de estudios, el programa muestra las 11 progresiones en este sentido, ¿no? La primera y hacia la segunda está orientada al inicio de la filosofía desde su primera motivación, que es el asombro, como ya lo decía Aristóteles en sus inicios. Es ese asombro que insta la investigación, que insta a la búsqueda de explicaciones. Y en ese sentido, se conecta bastante bien las cuatro progresiones en esa primera parte. En cuanto a la temporalidad, bien pueden aplicarse durante el primer parcial. Y como comentaba, aquí vemos que están la dimensión social, sociocultural y relacionadas a los problemas sociales y económicos y políticos que tenemos, que son las 5 a la 9, ese bloque de tres progresiones que buscan el análisis de estructuras sociales, la búsqueda de la cimentación de una ética de la responsabilidad de los estudiantes, de los individuos que integran a la sociedad, para finalizar con una búsqueda de acción responsable y búsqueda de transformación social, pero también transformación privada. Es importante considerar esto porque si se dan cuenta, desde donde abortamos, desde las primeras progresiones hasta final la sexta, el programa está orientado con esa idea de que queremos desarrollar personas autónomas, pero no solo que sepan pensar por sí mismas con autonomía, que coincidan con otros en algunos momentos, sino también que busquen esa transformación social. Cuando iniciamos Humanidades 3, pues no comenzamos con una teoría, no comenzamos con una definición, sino con algo mucho más elemental que es la experiencia del estudiante. Y puede ser quizás muy superficial, pero no, al contrario, es más profundo. Cada quien es dueño de sus propias experiencias. De hecho, es tan radical partir de la experiencia porque es la entrada del mundo de cada quien. Yo no comparto experiencias con otros más que en el momento en que se las comento, pero el sentir la experiencia sobre algo solo la podemos dar cuenta cada quien desde nuestras propias percepciones. Esta primera progresión parte de esa idea central de que no todo lo que vivimos lo comprendemos y no, tampoco no todo lo que percibimos lo pensamos. Es decir, vivimos rodeados de estímulos, de información, de imágenes, de muchos discursos, de muchas posturas ideológicas, y a menudo las pasamos por alto, no las pensamos, ponemos, no nos detenemos a pensar sobre ellas, porque las obviamos, ¿no? Vemos que y vivimos en una operación en automático, que, bueno, no está mal en cierto momento, pero también
vivir de una manera en la que no experimentemos y no nos cuestionemos, pues es el problema. Y es invitar a los estudiantes a desarrollar esa idea de detenernos, ponernos a pensar, a observar detenidamente, a formar criterio propio. La idea es transmitirle a los estudiantes que no buscamos respuestas rápidas ni opiniones inmediatas, sino una explicación abierta, una explicación incluso perfectible y pues es instar a los estudiantes a hacer eso que parece ya muy complicado en esos momentos, que es detenernos, observar, aprender a respirar y sobre todo aprender a distinguir. Para ello, nos echaremos mano de eso que ya comentábamos, de lo que Aristóteles llama el inicio de la filosofía, que es el asombro. Pero es importante mostrar que no es ese asombro entendido como una sorpresa pasajera, como nos pasa a menudo, ¿no? Hay muchas sorpresas o algo que nos sorprende, pero no necesariamente nos insta a pensar, sino que hay que pensarla como una afección profunda, un principio de investigación que es un principio en el que algo nos deja anonadados, nos deja estupefactos y nos invita a preguntar. El asombro es ese instante en el que lo cotidiano deja de ser cotidiano, deja de parecer normal. Y es el momento de investigación, el momento en el que de repente nos empezamos a preguntar por qué esto es así, por qué hacemos esto, o X, es que X situación, ¿no? Cuestionar costumbres quizás arraigadas, por qué damos por sentados en lo que vivimos todos los días. Y este gesto aparentemente simple es el inicio del pensamiento filosófico. Aristóteles, como comentaba, es un filósofo representativo de la antigüedad, pero no es el único. La filosofía comienza con el asombro ante el mundo. Y eso quizás Aristóteles lo resume porque es el que lo explicita, es de los pocos autores que dejan textos escritos desde la antigüedad, pero como comentó, no es el único, era algo común, era una especie de sentido común entre la filosofía antigua. Es importante comentar que no se trata de decirle al estudiante, pues sí, la filosofía inicia el asombro, así como en el siglo XIV inicia con la duda cartesiana, sino de diseñar situaciones en las que el estudiante se asombre por sí mismo. En esto, en utilizar al asombro como un vehículo de investigación y de cuestionamiento, pues uno de los problemas centrales que hay que desarrollar en esta progresión es distinguir entre vivir una experiencia y comprender esa experiencia. Todos vivimos, obviamente, todos percibimos, todos sentimos, pero no todos logramos comprender lo que vivimos. Eso es relevante cuando queramos conectar con la vida como vida examinada, propuesta por Sócrates. Eso lo veremos más adelante. ¿Por qué es importante centrarnos en reflexionar nuestras propias vivencias? Porque puede que el estudiante en un hipotético pueda vivir violencia simbólica, desigualdad, presión social, miedo al futuro. Quizás las rutinas escolares lo están extenuando, no está dando, él cree que no está dando de sí y se siente agobiado. Y eso unido a lo que ve en redes sociales, ¿no? Hay demasiada polarización en redes sociales, incluso polarización forzada, hecha a propósito. Hay muchos discursos ideológicos que parece que están hechos solo para provocar. Y es una provocación negativa en ese sentido. No es esa provocación similar a la del asombro que nos insta a investigar. Y entonces, aquí lo importante es eh, reflexionar sobre esas vivencias, detenernos a pensar qué es lo que está pasando con nuestra propia vida, qué experiencias hemos tenido, qué significan realmente para nosotros. Y esto es clave. Eh, hay una pregunta clave que hay que comunicar a los estudiantes, es cómo damos sentido a lo que vivimos. ¿Estamos viviendo una vida de sentido o estamos operando en un automatismo en el que casi todo mundo parece que vivimos? Una cosa es percibir y otra comprender lo que percibimos. Remite a la misma idea de que una cosa es vivir y saber qué es lo que percibimos. Son dos momentos diferentes y se dan en cuanto a la simultaneidad. Por ejemplo, una vivencia se da en el tiempo presente en todo momento. La reflexión sobre ella siempre se da ya una vez realizada esa vivencia. ¿Cuál es la diferencia entre percibir y comprender? Pues percibir es inmediato, como lo venía mencionando. Y comprender ya requiere un trabajo adicional, que es un trabajo de pensamiento.
Percibir es recibir solamente los estímulos, pero comprender ya nos lleva a buscar interpretaciones. Interpretar qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué me puede servir de esto o cómo lo conecto con otras vivencias? Y en ese sentido, la percepción es meramente pasiva a diferencia de la comprensión, que ya es el pensamiento de una forma activa. Y aquí, si notamos, aparece un primer gesto de lo que queremos desarrollar, que es el pensamiento crítico. No aceptar la experiencia tal como se nos presenta, sino interrogarla. Por ello es importante, esto también se conecta con esta otra distinción que es que sobrevivir no es lo mismo que existir. Sobrevivir implica continuar biológicamente, es decir, es un ámbito de lo determinado. Y en la existencia se da el ámbito cultural, el ámbito de la decisión propia, el ámbito en el que la libertad se explaya. Si podemos distinguir, es esa vieja distinción entre el mundo natural y el mundo cultural. Aquí es importante mostrarles a los estudiantes que existir pues implica algo más que es el construir el sentido y reconocernos como alguien que vive una vida y no solo como alguien que simplemente pasa los días. Aquí también es importante comentar que el programa habla de vida y muerte en la parte de las dimensiones y no lo hace en el sentido biológico, ¿no? Como veníamos distinguiendo, sino en el sentido existencial. La pregunta aquí quizás que podamos mostrarles a los estudiantes no es ¿qué es la vida? Porque al final es un asunto definicional y es de esa vieja forma de abordar a la filosofía, sino más bien preguntarnos, ¿qué tipo de vida estoy viviendo? Es una distinción radical porque no es definicional, es una pregunta propia, ¿no? No solo es preguntarles a ellos, incluso nos las podemos hacer a nosotros mismos. ¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir, quizás? Y entonces hay una diferencia radical de este abordaje. No es esa filosofía en la que buscamos definiciones y definiciones abstractas, sino recurrimos a nuestra experiencia propia y abordar la filosofía de esa manera. En ese sentido, pues no buscamos unas respuestas definitivas. Varía mucho las respuestas que obtendremos con los estudiantes. Y esto es importante porque abre un espacio de reflexión. Abre un espacio en el que el estudiante, pues rara vez tiene en otros espacios curriculares. Aquí es importante porque también podemos conectar con otra escuela filosófica. La fenomenología es esa búsqueda de acercarnos más a lo real, de poder comprenderla tal y como es. Es importante comentarles a los estudiantes que antes de explicar, antes de juzgar, por ejemplo, si le estamos preguntando sobre alguna vivencia, antes de eso, antes de buscar explicaciones de por qué pasó lo que pasó y antes de emitir juicios, antes de emitir opiniones, es necesario aprender a describir y eso necesita y requiere paciencia, requiere detenernos, quizás dar un paso atrás para poder ver más en perspectiva. Y la fenomenología en esta versión más básica pues nos enseña algo muy simple y muy poderoso, que es describir lo que nos aparece, tal como aparece, sin añadir conclusiones o explicaciones prematuras. Eso es importante porque el estudiante suele confundir lo que es una descripción de una opinión. Por ejemplo, describe diciendo, esto está mal, ¿no? Esto es injusto, estás aburrido. Pero eso no es una descripción, eso ya es una emisión de un juicio. Y la progresión uno entrena al estudiante a decir primero, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué veo exactamente? ¿O qué elementos están presentes? Este ejercicio desarrolla una habilidad fundamental para todo pensamiento crítico posterior, que es la observación atenta. Aún más, la distinción entre una descripción y la emisión de un juicio es como esa vieja distinción entre lo que es el hecho y una opinión. Aprender a distinguirlas entre ambas es central porque esta progresión nos insta a aprender a distinguir entre hechos y opiniones. No para eliminar las opiniones, claro, ¿no? O sea, las opiniones y es una toma de postura, pero sí a reconocer como tales qué es una opinión y qué es un hecho como tal, porque a menudo no las sabemos distinguir. Un hecho, por ejemplo, es algo verificable, mientras una opinión ya es una interpretación, ya es algo más masticado. Ambas son importantes, pero pues no son lo mismo, ¿no? Cuando el estudiante no distingue esto, cree que toda opinión vale lo mismo. Y aquí viene el viejo problema de que parece que la libertad es libertad de decir lo que sea, y no es así. Intentar describir es intentar alejarnos un poco de la postura que tenemos sobre el hecho.
Pues bien, una vez que ya pasamos, ¿no? Hemos ido del asombro a esa observación atenta, al aprender a describir y a distinguir entre lo que es un hecho de lo que es una opinión, pues pasamos a la idea de la comprensión y el juicio. Y aquí una de las autoras, que es del siglo XX, que se propone trabajar, pues es Hannah Arendt. Aquí podemos vincular de manera indirecta a Hannah porque ella hablaba de la noción de comprensión. La comprensión es un tema muy de la hermenéutica y hay muchos autores al respecto, pero en específico, ¿por qué Hannah Arendt? Porque ella propone la comprensión como una forma de reconciliarnos con el mundo, no para justificarlo, sino para poder habitarlo conscientemente. ¿A qué se refiere con esto? Reconciliarnos, es decir, igual distingue entre esa realidad que habitamos, es el planeta, pero también hay un mundo que es ese mundo cultural. Ya sabemos que vivimos en un planeta, ¿no? Y podemos estar quizás a la intemperie, pero nos sentimos en casa solo en una sociedad. Y no solo eso, sino entre los nuestros, entre nuestra familia, nuestra comunidad, con aquellos que hemos vivido lo más inmediato de nuestras vivencias. Ese es nuestro mundo. Y cuando buscamos esa reconciliación, quiere decir con ese mundo que nos hace sentirnos en casa. Y a menudo el mundo es hostil. Eso es importante comentarlo. Es un mundo que necesitamos habitarlo conscientemente. Es decir, así como estamos cuestionando a nosotros mismos, cuestionando nuestra percepción y nuestras opiniones, también podemos cuestionar ese mundo, pero también para hacerlo más habitable. Es decir, aquí comprender no involucra excusarnos, sino dar sentido a lo que tenemos. Incluso el mundo nosotros mismos lo construimos al darle sentido. En esta progresión, pues, comprender significa aprender a mirar la experiencia de una forma reflexiva. Ya a este nivel es importante mostrar que la progresión se centra y se orienta a no transmitir ideas ni teorías nada más por transmitirlas, sino el docente debe comprender su papel como un mediador de experiencias. La tarea aquí no es explicar ontología, epistemología, etcétera, sino crear condiciones para que el estudiante se pregunte qué significa existir aquí y ahora. No se trata de llevar respuestas al aula, sino de abrir preguntas bien formuladas. Por ello es importante diseñar actividades donde observar sea más importante que opinar en este momento, ¿no? Estamos en un momento de apertura. Diseñar esas actividades de observación, o diseñar actividades donde se aprenda a describir y no a juzgar, y donde el silencio y la atención tengan valor. Esta grafiquita o esta pirámide, pues es importante tenerla. No olvidemos que pues las progresiones son como tal, es un desarrollo progresivo de actividades, de habilidades. eh, Vemos la progresión de cómo el estudiante se va desarrollando a lo largo del aula y del semestre. Y pues es fundamental porque sienta las bases del pensamiento crítico. Es importante comprender que sin observación no hay análisis, sin descripción no hay abstracción y también sin distinción entre hecho y opinión, pues no hay juicio. Todo lo que vendrá después en Humanidades 3 depende de este primer paso. Por ello es importante centrarnos bastante en ello, no darle el tiempo que se merece, no, obviamente no pasarnos del tiempo previsto, pero sí darle el tiempo que merece. Y pues es una de las progresiones más exigentes desde mi punto de vista. Exige, exige paciencia, exige esa idea de desaprender un poquito, de desacelerar y pues resistirnos a esa tentación de avanzar rápido. Para cerrar, pues hay que recordar algo esencial, que pensar críticamente pues no comienza opinando, sino comienza teniendo una mejor mirada, una mejor observación. Y pues es importante entender que el pensar críticamente comienza cuando el estudiante se permite asombrarse por su propia existencia. Descubrir que vivir pues no es solo pasar por este mundo ya, sino preguntarnos por él, cuestionar si es la vida que queremos. Y este gesto es ya un acto profundamente formativo.